Cuando una enfermedad respiratoria provoca un deterioro severo e irreversible de los pulmones, el trasplante puede ser la única opción. Y el momento en que los médicos se lo comunican al paciente es probablemente uno de los más difíciles de su vida. Precisamente vida es la palabra clave en esa complicada decisión, porque un trasplante de pulmón puede significar disfrutar de una nueva vida, vivir más y vivir mejor. Sin embargo, el miedo y la incertidumbre se instalan, como es lógico, en la mente del afectado. En nuestro episodio de hoy vamos a adentrarnos en el porqué, el cuándo y el para quién del trasplante pulmonar. Pero queremos adentrarnos sobre todo en ese proceso mental y emocional que viven los pacientes desde la decisión, pasando por la espera, la operación y hasta la recuperación. Un proceso en el que la información y el apoyo psicológico resultan fundamentales. Comenzamos, sé bienvenido, sé bienvenida, esto es Date un respiro. Aquí comienza Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Tres son los elementos que se conjugan para que un trasplante de pulmón sea posible: el equipo médico, el paciente y el donante. Son los médicos los que, ante un agravamiento progresivo de la enfermedad sin remisión mediante tratamiento farmacológico, valorarán si el paciente es candidato para un trasplante. Pero es el paciente quien tiene que decidir y, por supuesto, sin un donante compatible, la intervención no será posible. España, líder mundial en donación de órganos, contó con cerca de 600 pulmones donados el pasado año, en el que se realizaron 336 trasplantes de este órgano. Son datos positivos, aunque nunca suficientes, pero detrás de esas estadísticas hay personas que deciden aceptar la oportunidad de una nueva vida que otras personas ofrecen y que lo deciden con todo lo que ello puede suponer. Y de eso, de lo que un trasplante pulmonar supone, nos van a hablar hoy Damián Marrero, paciente trasplantado, la doctora especialista en trasplantes Miriam Aguilar y el psicólogo César Diosi. Estás escuchando Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Una neumoconiosis intersticial de origen genético con alguna complicación añadida llevó a Damián Marrero, delegado en Canarias de la Asociación Pulmón Madrid, a enfrentarse a la necesidad de un trasplante bipulmonar que se le practicó hace ahora 2 años. Todo ocurrió en su caso con bastante rapidez y urgencia, pero fue sin duda una experiencia intensa que él, profesor de filosofía y escritor, relata en su libro Crónicas del aire, y que hoy le vamos a pedir que nos resuma en este podcast. Damián, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien hallado, estoy muy contento de participar de este proyecto. Y nosotros contigo, Damián. Cuando te diagnosticaron la enfermedad respiratoria, ¿sabías que te podría conducir a un trasplante pulmonar? Bueno, en mi caso fue una cosa que muy rápida y muy simultánea. Yo me encontraba en una clínica pasando un neumotórax producto de una biopsia que me habían hecho para determinar cuál era el origen de mi enfermedad respiratoria. Llevaba un mes en esa clínica completamente inmovilizado con un pleurevac en el costado y me llega tanto el diagnóstico como la, entre comillas, solución, es decir, un trasplante, pero además con cierta indicación de que mi estado era pues demasiado avanzado, tenía un enorme deterioro y que de alguna manera ese trasplante pues resultaba, digamos, no del todo viable. Esa fue la información, me vino todo de golpe, con lo cual, se puede entender, entré en un estado de shock completo, ¿no?
Ya, un estado de shock, ¿no? Nada menos. ¿Qué pasó por tu cabeza, Damián, en ese momento? Sí, el problema está en que me dijeron que, claro, yo estaba y vivo en Santa Cruz de Tenerife, vivo en la isla de Tenerife, y me insinuaron o me dijeron que un requisito para poder acceder a ese trasplante era, palabras textuales, entrar por mi propio pie en la consulta de Madrid. Claro, yo en ese momento ya no caminaba, es decir, mi deterioro físico y respiratorio era enorme, agravado por esa neumotórax, ¿no? Que a la postre me tuvo un mes y medio encamado con la pérdida muscular enorme que eso supone y el deterioro físico. A mí esa coletilla, tendrías que entrar por tu propio pie en la consulta de Madrid, se me antojó una forma, digamos, de decirme, mira, no llega. Y de hecho me sumí en una enorme depresión. Depresión y miedo, ¿no? Quizá es lo que pudiste haber sentido en ese instante. Sentí que todo se acababa, francamente. Sentí que era una manera velada de decirme, esto ha evolucionado muy rápido, se te pasó, digamos, la oportunidad y ciertamente fue una velocidad que, bueno, no tuve tiempo de procesarlo, realmente. Yo creo que estuve durante un tiempo, pues, absolutamente deprimido, completamente hundido y, bueno, literalmente despidiéndome de todo el mundo. Y eso imagino a pesar del trato y el apoyo que pudiste haber recibido por parte de los profesionales que te atendieron, porque este trato, este apoyo, ¿fue bueno, Damián? Bueno, realmente la situación mía era muy extraña porque, ya digo, esto ocurre en el verano, cuando mi neumólogo, el que llevaba el tema, estaba de vacaciones, yo con un neumotórax en una clínica que no era la que a mí me atendía. Los acontecimientos fueron demasiado rápidos. Yo, por otra parte, estaba en una situación de negación. Yo no quería saber nada de lo que era una fibrosis. Mi compañera, por otra parte, estaba en un estado de hiperinformación al margen de mí. Es decir, yo necesité de fármacos antidepresivos. Estaba metido digamos, en un pozo tan grande que realmente no podría ser objetivo en este aspecto, porque estaba absolutamente bloqueado. Es decir, es que por otra parte es que yo ni siquiera quería saber, quería tener noticias, quería saber realmente lo que me estaba pasando. Estaba aterrorizado y completamente paralizado por el miedo. ¿Y qué fue lo que más te ayudó en ese momento? ¿Tu compañera? ¿La ayuda farmacológica? Bueno, en ese momento yo obviamente me di cuenta de que no podía con todo eso. Mi enfermedad fue un tipo de fibrosis producida por inhalar tiza de pizarra. Es decir, yo era profesor, yo no había fumado nunca, tenía un estado físico un año antes perfecto, es decir, yo era cantante de corales, me gustaba mucho la locución, jamás se me pudo pasar por la cabeza que iba a tener una enfermedad respiratoria de este calibre, ¿no? Yo no estaba preparado para esto, nadie está preparado para esto. No fue una enfermedad que cursara de una manera progresiva, donde vas pasando por determinados escalones. Lo mío fue realmente darse un golpetazo enorme contra un muro que se me presenta de manera, bueno, abrupta, ¿no? En ese aspecto, el papel de mi compañera fue fundamental, claro. Ella tuvo que literalmente echarme a sus espaldas, entre otras cosas porque yo era ya prácticamente un discapacitado a raíz de ese neumotórax que me deterioró muchísimo, como acabo de decir. Y efectivamente, yo por mi parte necesité ayuda farmacológica porque yo no podía dormir, estaba absolutamente aterrorizado. O sea, mi desgaste físico, psicológico, emocional era absoluto, ¿no? Esa fue ese momento fue quizás de todo el proceso posterior el más duro. Sabemos, Damián, que se acaban de cumplir 2 años del trasplante. Fue duro, por lo que nos has contado hasta ahora, pero ahora te vemos bien, francamente bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras ahora? Me encuentro respiratoriamente al máximo. Tengo ciertos problemas derivados, lógicamente, de los efectos secundarios de la medicación que tomamos, pero respiratoriamente, neumológicamente y físicamente, yo puedo decir que subo los 4 pisos de mi edificio corriendo, cosa que yo no hacía en mi vida anterior, porque tampoco hacía deporte, ahora lo hago todos los días, ¿no? Pero yo, en el año 2017, yo estaba trabajando perfectamente en mi instituto. Fue a partir del 2018 cuando empieza una serie de síntomas, empieza a manifestarse esta fibrosis, que tardaron en dar con el diagnóstico, porque, bueno, en fin, por una serie de causas, que si era un problema del diafragma, que si era un problema del corazón, no tenía nada de eso, ¿no? Que si era un problema incluso yo pensaba que mala forma física, etcétera, ¿no? Pero digamos que, bueno, yo hace 3 años y pico yo daba clases, estaba dando clases.
Ahora hace 2 años que no lo hago, pero todo fue rapidísimo. En ese momento, por ejemplo, en el que me comunican la noticia fue octubre del 2018, paso 2 meses absolutamente infernales y por una serie de coincidencias que yo llamaría planetarias, en octubre del 2019 me trasladan a Madrid en una avioneta sanitaria a baja altura y ahí cambió por completo mi expectativa. Ese no, tendrás que ir por tu propio pie a Madrid. Bueno, no fue por mi propio pie, fue en avioneta, ingresé directamente el 12 de octubre, pero lo que se me aparecía en un momento dado como una barrera absolutamente infranqueable, pues bueno, de repente me veo en Madrid y ahí, aunque también hubo muchas dificultades por mi estado, ¿no? Pues el panorama cambió por completo, obviamente, ¿no? Y nos alegramos y mucho, Damián, de verdad. ¿Te informaron de que existían en ese momento asociaciones de pacientes trasplantados donde podrías comentar tus preocupaciones y dudas con personas que habían pasado por esa misma experiencia? En ese momento no. Yo, a las pocas semanas del trasplante, conozco a una persona que fue fundamental para mí, que fue Raquel Nieto, fundadora de la Asociación Pulmón Madrid Trasplante. Mi compañera ya conocía todos sus vídeos desde el primer momento. Yo no quise ver nada hasta el día que la conocí. Ahí fue un personaje fundamental. Fue la que hizo que yo formara actualmente parte de Pulmón Madrid y de su junta directiva. Y fue la que me orientó en estos primeros pasos y me hizo entender muchísimas cosas. Yo hasta entonces era una persona absolutamente aislada del mundo, dependiente de mi pareja en todos los aspectos. Afortunadamente mi pareja era psicóloga, o sea, pero tampoco estaba preparada para esto, ¿no? Tampoco estaba preparada, era y es, ¿no? No estaba preparada para esto, ¿no? Pero efectivamente ahí me di cuenta de manera retrospectiva la importancia de todo este acompañamiento psicológico, ¿no? Todo lo que yo podría de alguna manera, me podría haber ahorrado, el sufrimiento que podría de alguna manera haber atenuado si hubiera, conocido, formado parte previamente de algún tipo de asociaciones como la nuestra, que en este caso presta pues un apoyo y un asesoramiento psicológico, ¿no? ¿Y algún consejo más, además del apoyo psicológico o de entrar a formar parte de una asociación? Yo creo que hay una cuestión que es fundamental. Yo hago una cierta labor de acompañamiento, como mis compañeros y compañeras de la asociación, ¿no? De Pulmón Madrid Trasplante, y siempre utilizo, un verbo que para mí es fundamental, que es confiar. Hay que confiar. Es decir, estamos afortunadamente en un país con una sanidad, pese a los recortes y a lo que ha sido tensionada con esta pandemia, de las más avanzadas del mundo, particularmente en el ámbito de los trasplantes, con unos profesionales absolutamente increíbles. Es decir, tenemos que entender que debemos ponernos en sus manos, que tenemos que ser pacientes proactivos. La palabra confianza me parece fundamental en este aspecto. Y también, en mi caso, por ejemplo, que estaba casi de una manera completamente discapacitada, me planteaba cómo puedo yo de alguna manera colaborar, pues siendo yo de alguna manera el responsable de mi propia emocionalidad, en la manera en la que yo pueda, porque otra cosa no podía hacer. Aquí es muy importante también, obviamente, el entorno familiar, el entorno de amistades, la familia de la vida, todo ese tipo de personas. Los canarios aquí tenemos una especial dificultad por la lejanía, porque estamos absolutamente aislados a 2.000 kilómetros. Creo que aquí tratamos de alguna manera compensar ese problema de partida, pero la palabra fundamental en este aspecto, en este momento, desde el momento en el que te comunicas que estás en una lista de espera, es la palabra confianza. Damián, muchísimas gracias. Ha sido un placer, de verdad. Pues es un placer, es un placer. Muchas gracias por invitarme. Mucha suerte, amigo. Estás escuchando Date un Respiro. Confianza, esa es la palabra. Confianza en que ese nuevo pulmón, esa nueva vida va a llegar.
Y confianza sobre todo en los profesionales sanitarios implicados en el proceso. Profesionales como la doctora Miriam Aguilar. Ella es neumóloga y trabaja como médica adjunta en la unidad de trasplantes del Servicio de Neumología del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Y sin duda su amplia experiencia nos va a servir para aclarar algunas dudas sobre cómo se llega a la decisión de iniciar el proceso para un trasplante pulmonar y qué puede esperar el paciente después. Doctora Miriam Aguilar, ¿cómo está? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias y un placer estar con vosotros. ¿Cuáles son las enfermedades que más habitualmente acaban por requerir un trasplante de pulmón? Pues hasta hace unos años la principal enfermedad era la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuya causa fundamental es el tabaco, aunque no es la única. Pero en los últimos años hemos visto un repunte de la fibrosis pulmonar idiopática en pacientes mayores y luego como tercera causa la fibrosis quística y otras más minoritarias como las bronquiectasias o las linfangioleyomimatosis o histiocytosis, etcétera. ¿Y qué variables se valoran a la hora de decidir si un paciente es candidato a un trasplante o no? Bueno, la verdad es que es complicado porque lo que hay que ver es que el paciente lo necesite de verdad, que se esté en el momento justo para ofrecerle o poder ofrecerle ese trasplante y luego que lo vaya a soportar, porque el trasplante no es una cosa fácil. Con lo cual hay que valorar todo el paciente en sí, no solo funcionalmente, no solo desde el punto de vista respiratorio, sino también desde el punto de vista cardiológico, porque tiene que tolerar una cirugía bastante agresiva, y desde el punto de vista rehabilitador también, porque es muy importante que lleguen con una buena fuerza muscular para poder soportar lo que es la cirugía. O sea que realmente se hace una valoración completa del paciente. A priori, doctora, un trasplante de pulmón parece una operación muy compleja, ¿no? ¿Lo es? Y si lo es, ¿qué riesgos conlleva? Lo es. Realmente es una cirugía muy compleja, no solo por el tema de la cirugía, sino el posoperatorio, que es bastante duro. Y las complicaciones, pues tenemos complicaciones a corto y a largo plazo. A corto plazo las fundamentales es el propio hecho del postrasplante inmediato, de no solo lo que pasa en el intraoperatorio, sino también en el posoperatorio. Son cirugías muy agresivas, son cirugías muy duras y bueno, pues el tiempo que luego se pasa en la UCI conlleva riesgos, pues que hay que aceptar evidentemente porque es la situación, pero riesgos de sangrado, riesgos de volver a meter en quirófano, riesgos de hipertensión pulmonar, riesgos de rechazo inmediato o riesgo de infecciones y a largo plazo. Tenemos, sobre todo, nuestro caballo de batalla es el rechazo crónico que hacen todos estos pacientes, porque eso sí, es una enfermedad, es cambiar una enfermedad por otra, yo siempre digo, con mejor calidad de vida, que es lo que se intenta, pero al fin y al cabo es como una montaña rusa de vaivenes. Entonces, bueno, pues a largo plazo fundamentalmente el rechazo crónico. Nos gustaría saber también, doctora, qué tipo de información y de apoyo recibe el paciente por parte del equipo médico en todo el proceso, ¿no? Desde la decisión, la espera y la recuperación después de la intervención. Pues la verdad es que empezamos desde muy pronto, cuando el paciente es derivado a la unidad de trasplante pulmonar, simplemente para valorar. Eso no quiere decir que el paciente se vaya a trasplantar, pero ahí ya les empezamos a coger de la mano, les explicamos las cosas, poniéndonos también en lo peor, porque tienen que saber todo. Lo que pasa es que es real que el paciente, pues llega con esa finalidad, él se encuentra mal y llega con la finalidad de que necesita ese trasplante. Entonces, pues desde ahí valoramos cuál es el momento justo, la ventana de trasplante que llamamos nosotros, en el que el paciente, por su patología respiratoria, pues no va a superar más de 2 años, es algo aproximado, y con un trasplante pues podría llegar a mejorar la vida. Entonces, como el trasplante tiene un límite, un tiempo límite, pues hay que valorar bien esa situación. Pero les cogemos mucho antes para ir valorando al paciente si de verdad pudiera ser un candidato a trasplante pulmonar y, si es así, encontrar el momento justo para introducir en lista de espera al paciente y empezar ya con todo el seguimiento, y luego post-trasplante continuamos con ellos. La verdad es que es un camino conjunto, es bastante gratificante para nosotros, pero es verdad que también es duro, porque a veces es duro para todos. En España los trasplantes pulmonares han aumentado de forma notable en estos últimos años. ¿Se ha logrado reducir la espera para los pacientes? Sí, la verdad es que en España, pues gracias a la solidaridad de todos, pues tenemos un alto número de donantes. No todo lo que quisiéramos, evidentemente, pero sí que hay un alto número de donantes.
y bueno, pues sí que hemos ido reduciendo las listas de espera. Lo que pasa es que las listas de espera es algo, bueno, pues es relativo, porque aquí el que manda es el donante. Nosotros cuando nos llaman de la Organización Nacional de Trasplantes para ofrecernos un donante, lo que tenemos que ver es qué paciente sería más compatible con ese donante. Primero por grupo sanguíneo, por talla, por tamaño y por función pulmonar aproximada. Entonces, bueno, pues sí que lo hemos reducido y puede ir, pues depende, eso depende, pero bueno, desde un mes a un año, una cosa así. Doctora Miriam Aguilar, ha sido un placer y confiamos en tenerla muy pronto de nuevo con todos nosotros. Gracias. Gracias y un placer, de verdad. Muchas gracias por el trabajo que hacéis. Gracias. Estás escuchando Date un respiro. La espera, el posoperatorio y la recuperación conforman una etapa larga y dura y por ello puede ser necesario, además del acompañamiento de la familia y del equipo médico, un apoyo profesional. César Riosi es psicólogo y máster en Psicología General Sanitaria. Ha colaborado en la unidad de trasplantes de órganos del Hospital Puerta de Hierro de Madrid y colabora también con la Asociación de Trasplantados Pulmón Madrid a través del proyecto La Soledad del Paciente. Es un proyecto de apoyo psicológico a personas que están en la lista de espera para trasplante. Y le hemos pedido que nos hable sobre qué tipo de ayuda se le puede ofrecer a un paciente en todo el proceso de trasplante. Sí, para empezar, tenemos que entender que desde un punto de vista biopsicosocial, el proceso de trasplante lo entendemos como una situación vital estresante que amenaza la supervivencia de la persona que espera la llegada de ese órgano o que ya ha sido trasplantada. Esto va a implicar atravesar muchas fases que van a requerir diferentes habilidades de afrontamiento para que el paciente pueda adaptarse correctamente. Pueden producirse problemas psicológicos que van a ser clínicamente relevantes, los trastornos, que van a disminuir la calidad de vida de la persona, dificultando su recuperación y pueden empeorar el pronóstico. Por estas razones considero que el papel del psicólogo de la salud es fundamental, ya que va a aportar habilidades y conocimientos únicos derivados de la ciencia del comportamiento, pudiendo ser de utilidad a lo largo de todo el proceso de trasplante, tanto con el paciente y sus familiares, como con el donante y el equipo multidisciplinar, realizando actividades tanto de evaluación inicial, por ejemplo, identificando problemas potenciales, educando al paciente, a sus familiares y al personal médico sobre los factores psicológicos relevantes, desarrollando intervenciones para abordar los problemas psicológicos y brindando una atención de seguimiento adecuada. Parece clara la conveniencia de esa intervención profesional, pero ¿qué acciones concretas realiza el psicólogo en estos casos? Concretamente, las intervenciones se pueden enfocar en varias etapas, ¿no? Por ejemplo, en esa lista de espera, generalmente las intervenciones se enfocan en la adecuación de expectativas sobre el trasplante, intentamos favorecer un afrontamiento activo, modificamos algunos estilos de vida que no son adecuados, le damos importancia a la familia, a los cuidados que van a tener que impartir. También regulamos el estrés y algunas emociones desagradables como el miedo, la ansiedad, la tristeza y la frustración, que pueden resultar muy intensas, frecuentes y duraderas. Mejoramos la comunicación hacia los cuidadores, el entorno social y en ocasiones trabajamos sobre el consumo de algunas sustancias. Posteriormente, las intervenciones pueden darse en el postoperatorio inmediato, en la unidad de cuidados intensivos, donde las intervenciones serán en esas emociones que pueden interferir. Mejoramos el afrontamiento de algunas dificultades como son el insomnio, el conocido delirium, las alucinaciones, fantasías sobre el donante, algunos pensamientos negativos o el dolor por las intervenciones. Posteriormente, en un postoperatorio inmediato, las intervenciones se enfocan a la aceptación del órgano, el trabajo con miedos, al temor sobre el futuro y en algunos sentimientos de culpa. Y finalmente, en un post-trasplante tardío, después del primer mes tras el trasplante, las intervenciones se enfocan a mejorar el afrontamiento de las dificultades
como son los efectos adversos de la medicación, las expectativas que pueden no cumplirse, miedos al rechazo, problemas sexuales, insatisfacción con la imagen corporal o nuevas dificultades como son las infecciones. Tenemos que entender que el tratamiento psicológico ha de ser personalizado, acorde a las características del paciente. Los psicólogos elegimos aquellas técnicas que son más eficaces en cada caso, según la evaluación individual y también teniendo en cuenta la evidencia disponible. Vemos que este apoyo psicológico profesional es muy amplio y cubre todas las fases del proceso, pero ¿está al alcance de cualquier paciente en esa situación dentro del sistema sanitario? Desgraciadamente no. En este contexto, la evaluación y el tratamiento de los problemas psicológicos en esta población no ha recibido el reconocimiento que merece. Una mayor atención en esta población y en estas variables a lo largo de todo el proceso mejoraría la eficacia y eficiencia del mismo. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el informe emitido por el Defensor del Pueblo el 30 de enero de 2020, donde se informa que en 2018 habían 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea está en 18 especialistas. Y además, la lista de espera para ver a un psicólogo en la sanidad pública rondan los 3 meses antes de la pandemia. Tengo que destacar que los pacientes en proceso de trasplante se encuentran dentro del grupo de pacientes con enfermedades crónicas que conllevan un riesgo significativamente más alto de presentar un trastorno psicológico si se lo compara con población general. Además, los pacientes con problemas psicológicos tienen un riesgo mayor de presentar problemas de salud físicos. La importancia de estas variables psicológicas en problemas médicos radica en que, además, los problemas psicológicos aumentan el número de síntomas de la enfermedad médica, generando mayor discapacidad funcional, pérdida de adherencia al tratamiento, mayor número de ingresos en la unidad de cuidados intensivos, mayor número de reingresos y el aumento de la mortalidad del paciente. Todo ello va a repercutir no solo en la salud del paciente y en su bienestar, sino que además es un aumento de la carga social y en la economía del país que sustenta estos servicios. Por lo tanto, es fundamental, ¿no?, incorporar psicólogos dentro del sistema sanitario y, en particular, en lo que estamos hablando, dentro de los equipos multidisciplinares de trasplantes. Las asociaciones de pacientes también juegan un papel importante en ese necesario apoyo emocional. Así lo cree César Diosi, que nos habla, además, sobre el proyecto La Soledad del Paciente, de la Asociación Pulmón Madrid. La Asociación de Trasplantados de Pulmón de la Comunidad de Madrid decidió impulsar el programa de asistencia psicológica para personas en proceso de trasplante de órgano sólido en el año 2019, como forma de aportar un pequeño grano de arena, conscientes de esa necesidad, ¿no?, de incorporar la figura del psicólogo en el proceso de trasplante. El programa ha sido impartido a pacientes en fase de lista de espera para un trasplante de pulmón del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda y del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Lo que hacemos es evaluar, ¿no?, previamente, favorecemos información sobre el proceso y las implicaciones psicológicas, desarrollamos la motivación para el cambio, enseñamos a reducir la activación fisiológica, a reducir pensamientos disfuncionales, facilitamos pensamientos de afrontamiento más adaptativos, mejoramos el estado de ánimo o prevenimos que aparezca una bajada en el estado de ánimo. Aumentamos actividades saludables, la adherencia y el apoyo social. También enseñamos a manejar preocupaciones, a tolerar la incertidumbre y afrontar problemas y, finalmente, intentamos prevenir recaídas. Considero que el asociacionismo es fundamental. Tanto es así que el programa que ha impulsado Pulmón Madrid es uno de los pocos que, según tengo entendido, se están llevando a cabo. El contacto con otros aporta comprensión, lo que disminuye el estrés, el sufrimiento de la enfermedad que se padece. Sabemos que el apoyo social es un factor de protección. Aporta, además, un proyecto valioso en el cual participar. También difunde información. El asociarse, igualmente, nos permite exigir a las administraciones para que se incorporen medios humanos y materiales para los problemas de salud.
y también para hacer llegar cursos y servicios que no son cubiertos por el sistema sanitario o que son cubiertos de forma deficiente, como es el caso de la asistencia psicológica. Fundamental el asociacionismo, como acabamos de escuchar. Solo nos queda pedirle a César que nos indique algunas recomendaciones para que los pacientes que esperan un trasplante de pulmón y también sus familiares, su entorno, puedan sobrellevar de la mejor manera posible este proceso. Me atrevo a decir que como recomendación principal podría ser esa búsqueda de una asistencia psicológica de calidad en el sistema sanitario. Creo que es fundamental que los usuarios soliciten, exijan, peleen por sus derechos, ¿no? Consultando con el equipo de trasplantes, su neumóloga, sobre una asistencia psicológica, ¿no? Somos el país número 1 en trasplantes y llevamos siéndolo 28 años consecutivos y no contamos con programas de asistencia psicológica en los hospitales donde se realizan estos procedimientos. Creo que es fundamental que tanto los profesionales como las asociaciones y los usuarios busquen esta mejoría, ¿no? Peleen por ello. Además, me atrevería a decir que ya que este proceso de trasplante es largo, es incierto, es fundamental, tanto para los pacientes como para el entorno, que se cuiden en todos los sentidos. Pautas de autocuidado pueden ser tanto físicas, como por ejemplo una correcta alimentación, ejercicio, descanso, y psicológicas, ¿no? Facilitando actividades gratificantes, practicando alguna técnica, herramienta de relajación, procurando mantener pensamientos acordes a la realidad, comprendiendo las emociones que se tienen, los pensamientos, manteniendo un contacto social adecuado y el tener metas vitales, ¿no? Tener un proyecto que nos permita seguir viviendo mientras esperamos. Eso aportará bienestar. Además, creo que es fundamental que, como decíamos anteriormente, los pacientes se asocien, ¿no? Participen en las asociaciones. Y por último, creo conveniente señalar el que procuren adaptar sus expectativas hacia el proceso, hablando con personal médico, buscando fuentes de información fiables. Esto le dará control sobre el proceso y evitará tener expectativas irreales sobre lo que pueden esperar. Creo que esto es fundamental. Prácticas recomendaciones, las del psicólogo César Diosi, a quien agradecemos mucho su intervención en este episodio del podcast de FENAER. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Apoyo e información ante una decisión trascendental como es someterse a un trasplante pulmonar. Con este episodio hemos querido contribuir precisamente a que estés más y mejor informado. Esperamos haberlo conseguido, porque es el objetivo de Date un Respiro, ofrecerte información rigurosa de la mano de profesionales y de quienes viven en primera persona todo lo relacionado con la salud respiratoria. Recuerda que hasta el próximo episodio puedes seguir haciéndonos llegar sugerencias, dudas y también seguirnos en esta misma plataforma. ¿Quiénes somos? Miguel Ángel Rodríguez de los Santos, realizador, Olga González y Martiño Suárez se encargan de los contenidos, Elena Goyanes coordina este trabajo y yo, Luis Fraga, que pongo la voz. Y no nos olvidamos de Gracia, aquí llega ya y seguro que nos trae alguna anécdota de su vida tan pero tan ajetreada. Hasta pronto. Desde luego, a veces la vida te pone unas pruebas que dices, ostras, vale, ¿no? Por ejemplo, la que le ha puesto a Soledad, una compañera de la asociación a la que le han dicho que tiene que trasplantarle un pulmón sí o sí. Uf. Es que el otro día fui a verla, porque por muy claro que lo tenga ella, el miedo y las dudas están ahí y todo apoyo es bueno. Lo malo es que se apuntó a ir conmigo otra de la asociación, Purita. Purita casualidad la llamamos todos, porque si alguna vez acierta en algo es por eso, por pura chiripa, pero en general es de un metepatas
El caso es que no me quedó más remedio que ir con ella a visitar a Soledad. Y fíjate, en poco más de una hora que estuvimos allí, confirmé que efectivamente, en situaciones tan duras como la de decidir un trasplante, es fundamental el apoyo. Pero el apoyo profesional, de los médicos, de un psicólogo, de gente que sabe, vaya. Porque si el apoyo emocional te lo da alguien como Purita, apaga y vámonos. Mira, cuando nada más llegar le soltó: ¿qué? Así que pulmón nuevo, ¿eh? ¡Ay, hija, qué suerte! Con lo que a mí me gusta estrenar. Yo ya sospeché que aquello no iba por buenos derroteros. Y lo confirmé cuando añadió: claro, que estrenar lo que se dice estrenar tampoco es, porque el que te pongan será de segunda mano. Que digo yo, que ya los podrían tener nuevecitos del trinque. Y siguió: y por deshacerte de tu pulmón de siempre ni preocuparte, ¿eh? También yo llevaba toda la vida con mi marido y deshacerme de él fue lo mejor que hice. Qué tranquila me quedé. Mira, lo dijo de tal forma que luego tuvo que aclarar que no es que lo matara al marido, que solo se divorció. Yo a ella me coloqué una sonrisa estúpida en la boca y no fui capaz de articular palabra. La una, que si un pulmón no es lo mismo que un marido. La otra, que sí, que vale, que es menos amorfo. El pulmón, dijo, mira tú qué nivel de conversación. Pero que al menos un pulmón sirve para respirar y un marido acaba por ahogarte. Soledad, que sea saber de quién será el pulmón que le pongan. Puri, que eso, que igual que con los maridos, que ya no estamos para elegir, que mientras sea mínimamente útil hay que darlo por bueno. La una, que esto da mucho miedo, y Purita, que no, que para miedo la declaración de la renta. Y así todo, yo ya desconecté. Y cuando volví al mundo, solo estaba diciendo que lo peor es que igual tenía que esperar muchos meses con toda esa angustia. Anda, dice Purita, eso no es nada. 2 años esperé yo a que me dieran mi piso de protección oficial y ahora estoy encantada, porque es que es monísimo y grande y luminoso. Y la cocina, ¡ay! La cocina es lo más, y mi terracita. Mira, no pude más. Me levanté, cogí a Purita del brazo y dije que era momento de irnos. Y nos fuimos. Pero ella aún, para rematar, le dio 2 besos a Sole y le dijo: ya verás cómo te ponen un pulmón precioso. Precioso. Sí, dije yo, para entrar a vivir y con el baño alicatado hasta el techo, vamos. Yo, por mi parte, además de los 2 besos, le di a Soledad el número del psicólogo que colabora con la asociación, porque en estos casos siempre es aconsejable el apoyo psicológico profesional. Pero después de escuchar a Purita, yo creo que para Sole, más que aconsejable, va a ser imprescindible. Hasta aquí, Date un respiro. Recuerda que puedes mandarnos mensajes de audio de WhatsApp al teléfono 624-201-909 y dejarnos tus sugerencias o preguntas. Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER.